Les deseo un buen sábado a todos. Muchas gracias, señor Sexton, por darme la oportunidad de hablar en este sábado. Es difícil creer que ha pasado un año desde que nos mudamos de la zona. El tiempo pasa muy rápido. Ha pasado un año entero desde que nos fuimos. Estamos extrañándolos a todos ustedes y a todos los que están conectados también. Muchos saludos. Quiero saludar especialmente al señor Larkin, cuyo sermoncillo irá de la mano con lo que quiero decir esta mañana. En el capítulo 16 de Mateo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién creía la gente que era Él? Todas estas personas con las que se habían encontrado, después de una lista de varias teorías propuestas que la gente les había dicho, Jesús les preguntó a ellos, ¿quién creían ellos que era Él? A lo que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús confirmó la respuesta de Pedro y añadió que Dios mismo le había revelado esa verdad a Pedro. Vayamos a Mateo 16 y al versículo 18, porque entonces Jesús hizo esta declaración. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Con el enfoque en su declaración, edificaré mi iglesia. La palabra iglesia en español tiene al menos 5 posibles definiciones según el Merriam-Webster diccionario, y quizá incluso más matices que esas definiciones. El sustantivo, según ese diccionario, puede significar un edificio para un lugar de culto público. Se podría llamar iglesia este edificio. Puede significar el clero de un cuerpo religioso. Puede significar una organización de creyentes religiosos. Y hay 3 subcategorías dadas bajo esa definición. Todos los cristianos, independientemente de su afiliación, siendo una subcategoría. Una denominación como presbiteriano o bautista. Y en tercer lugar, una congregación individual. Podríamos llamarla la iglesia de Pasadena, la congregación de Pasadena, o tal vez la congregación de Lafayette, o simplemente la iglesia. La cuarta definición es un culto divino público, por lo que podría decirse, él va a la iglesia todos los sábados. Y luego, por último, podría ser una profesión clerical, considerando la iglesia como una posible carrera. La definición que mejor se ajusta a este contexto de Mateo sería probablemente la número 3, una organización de creyentes religiosos. Y dadas todas las subcategorías, todos los cristianos, una denominación o una congregación, habría que concluir que según esto, todos los cristianos sería quizás la que mejor encajaría. Sin embargo, hay problemas reales tanto con la definición como con las subcategorías. En primer lugar, ¿acaso quiso Cristo decir que construiría una organización de simples creyentes? ¿Es eso lo que pretendía? Ciertamente el aspecto de la creencia es un componente de los que pertenecen a lo que Cristo iba a construir. ¿Pero es la creencia el único elemento para participar en esta organización? Además, la subcategoría todos los cristianos también es problemática a varios niveles. El reto de definir lo que Cristo quiso decir con iglesia va más allá de la definición del diccionario. Incluso cuando se modifica con algo como tal vez una organización de seguidores de Cristo. El propio término organización puede resultar problemático para algunos. Muchos prefieren un término como organismo espiritual, específicamente para evitar sugerir que existen cargos de liderazgo unificados en toda la iglesia. Este organismo espiritual se concibe típicamente como individuos que comparten creencias comunes, pero que no forman parte necesariamente de una estructura formal. Quienes definen la iglesia de este modo la entienden como individuos conectados a Cristo a través de creencias y prácticas compartidas, más que como personas conectadas entre sí a través de vínculos organizativos. Aunque algunos dentro de esta definición pueden incluso formar comunidades estructuradas, dicha comunidad, las estructuras en sí, se consideran una especie de aspectos incidentales, no esenciales de lo que definiría la iglesia. Así que con esta falta de claridad para algunos sobre cómo definir la iglesia, viene también una falta de claridad sobre si uno necesita permanecer como parte de un cuerpo organizado de creyentes, o si es aceptable tal vez moverse entre diferentes grupos, o simplemente permanecer solo.
¿Por qué se plantearía a alguien semejante idea? Podríamos preguntarnos. Bueno, supongo que por una variedad de razones, frustraciones con las cosas, con la gente, decepciones, o incluso una pérdida de celo y entusiasmo. Les diré que como ministro he tenido conversaciones con varias personas que se preguntan si está bien seguir solo. Para algunos puede ser sorprendente que a alguien se lo haya planteado, y para otros puede ser algo que hayan considerado. Me gustaría explorar desde la Biblia lo que podemos saber sobre la iglesia que Cristo dijo que construiría. No pretendo tener todas las respuestas, por supuesto, a todas las preguntas sobre este tema, pero lo que sí sé es que, sea lo que sea que definamos como iglesia, debe basarse en la Biblia y no en cómo pensamos, en nuestra opinión personal. Es fácil, creo, formarse una idea de lo que es la iglesia basándose en las propias observaciones y experiencias junto con quizá la influencia cultural que nos rodea. La definición del diccionario, por ejemplo, pero al final acabamos con una definición que no cuadra con la Biblia. Así que consideremos lo que la Biblia dice sobre la iglesia y luego extraigamos algunos principios importantes para ayudar a definirla. Comencemos con esta pregunta. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es la iglesia? Volvamos a Mateo 16. Y me gustaría empezar por observar de nuevo el contexto. La discusión comienza con la pregunta de Jesús sobre quién es Él. Noten Mateo 16, versículos 16 y 17. Respondió Simón Pedro y dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la respuesta de Pedro que Cristo confirmó fue que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, los términos Cristo y Mesías sabemos que están relacionados con ese concepto. Son términos que también se han transformado a lo largo de siglos. Significan cosas diferentes a través de diferentes siglos en el cristianismo. La mayoría de la gente piensa que en términos generales, si uno les preguntara, Cristo o Mesías es un término que se utiliza para describir a alguien que viene a salvar a la gente de los pecados. Y que la expectativa de venir a salvar a la gente de los pecados surge de los textos proféticos. Pero eso está un poco equivocado. Según la definición bíblica, el término Cristo en griego es Christos y es la traducción de un término hebreo, Mashiach. Y Mashiach en hebreo significa el ungido. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, veremos que se refiere sobre todo a los reyes de Israel, especialmente a David y sus descendientes, a quienes Dios concedió el gobierno perpetuo de su reino Israel. De hecho, Mateo ya nos ha preparado para ese tipo de idea en su introducción. Vayamos a Mateo capítulo 1. Mateo 1, versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que tiene tres categorías diferentes. Quiere que consideremos aquí a Cristo, hijo de David, hijo de Abraham, Avancemos al versículo 16 ahora. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jesús es identificado por Pedro y Mateo como el Cristo, el Mashiach, el rey ungido de la dinastía de David, que por supuesto se remonta a Abraham y al llamado original de Dios y a las promesas abrahámicas de que Dios crearía una gran nación, una comunidad de personas de la simiente de Abraham, una comunidad a través de la cual Dios eventualmente traería bendiciones a todas las naciones que actualmente están apartadas de él. Y la dinastía de David fue seleccionada por Dios para gobernar a su pueblo, su reino, en dicha comunidad para siempre. Podemos leerlo más tarde, si quieren, en 2 de Samuel 7, versículos del 12 al 16. Ahí se encuentra. Así que el Cristo, el Mashiach, es el gobernante sobre el pueblo de Dios. Una gran nación, una comunidad de personas bajo el liderazgo de este rey, para finalmente cumplir estas promesas de restaurar una relación entre Dios y las naciones que han sido excluidas de Dios. Claro que Cristo vino para perdonar los pecados, de eso no hay duda. Pero su sacrificio fue algo que Cristo o el Rey hizo
y no algo que define su papel. Algo que Él hizo, pero no lo que Cristo es. Esa no es la definición. Es alguien que viene a salvar a otro del pecado. Eso no es. La definición es de un rey, un ungido. Este rey se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado, pero el sacrificio no define su papel. Cristo no se define como alguien que da su vida por los pecados del pueblo. El Cristo se define como el rey. El título Cristo se refiere a un rey davídico, y en este caso este rey davídico específico dio su vida por los pecados de su pueblo y de toda la humanidad. Y por lo tanto Pedro no estaba declarando que Jesús era alguien que vendría y daría su vida por los pecados de la gente, sino que era este rey davídico que él sabía que estaba profetizado que vendría. Podemos señalar en este punto que Pedro ni siquiera sabía, e incluso se negó a creer que Cristo, este rey, moriría a manos de sus enemigos. Ni siquiera creía eso. Y cuando él lo dice, hey, espera un minuto, eso no va a suceder. Cristo dice, ustedes ya saben, apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿qué llevó a Pedro y a otros de su tiempo a esperar que Dios enviara un descendiente ungido de David? Por supuesto, ustedes saben que históricamente Israel se dividió en dos, el norte y el sur. Asiria conquistó las tribus del norte y las dispersó entre las naciones. Judá fue conquistada por Babilonia, expulsada de la tierra, fueron al exilio, y aunque los judíos y algunos de la tribu del norte eventualmente regresaron a la tierra y reconstruyeron Jerusalén y el templo, permanecieron sin un rey davídico y sin ninguna evidencia de la presencia de Dios en el templo que construyeron para él. Para todos los efectos y propósitos estaban en la tierra, pero en realidad seguían en el exilio, bajo el dominio extranjero, sin un rey davídico y sin ninguna evidencia de que Dios hubiera regresado al templo. Sin embargo, en el libro de Daniel hay una profecía sobre el ungido que vendría, un Cristo, en relación con Daniel, que está haciendo una súplica a Dios para que Dios restaure su comunidad como Dios había indicado a través del profeta Jeremías. Así que después de aproximadamente 70 años, Daniel comenzó a orar y a hacer una súplica a Dios para comenzar ese proceso de restauración. Podríamos ir a Daniel, capítulo 9, lo leeremos en un momento. Creo que es interesante notar que el método preferido de Daniel, el método preferido de orar de Daniel al abrir su ventana, mirar hacia Jerusalén, en dirección a Jerusalén y orar. Se suponía que no debía orar a nadie más que al rey. Y entonces, ya saben, fue a su casa, abrió la ventana, miró hacia Jerusalén, oró y se metió en problemas. Pero su práctica de hacer eso estaba en consonancia con la oración de Salomón a Dios. Cuando el templo fue originalmente dedicado, ese primer templo, Primera de Reyes 8, 35 y 36, no vamos a leerlo. Pero Salomón en esa oración pidió a Dios que cuando Israel pecara, y Dios los castigara, que si ellos dirigían sus oraciones hacia Jerusalén y el templo, y renovaban su lealtad con Dios y se arrepentían, que Dios escucharía y perdonaría. Eso es lo que Daniel está haciendo, eso es lo que hizo. Oró a Dios frente al templo, al menos donde había estado, y le pidió a Dios que restaurara ese reino. Esta idea de esta gran nación que sería construida de la semilla de Abraham, que Dios podría usar como bendición para todas las naciones. Vamos a Daniel 9:2. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que, según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. 70 años de exilio y Dios comenzaría el proceso de restauración, trayéndolos de vuelta a la tierra, reconstruyendo su reino. De modo que Daniel entendió, de acuerdo con Jeremías, que Dios restauraría este reino después de 70 años de exilio. Ya habían pasado más o menos 70 años. Él sabía que el prerequisito para la restauración era el arrepentimiento. Deuteronomio 30 habla de eso. Salomón habló de arrepentirse en Primera de Reyes 8. Por eso se arrepintió en oración en su nombre y en el de su pueblo. Vamos a los versículos 3 al 5. 9, 3 al 5. 9, 3 al 5. Entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza.
Oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, oh Señor Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia para con los que aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y decretos. Vamos al 11. Todo Israel ha transgredido tu ley, apartándose para no escuchar tu voz. Por ello han sido derramados sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra ti. Versículo 17, vamos ahí. Ahora pues, oh Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos. Por amor de ti mismo, oh Señor, haz que resplandezca tu rostro sobre tu santuario desolado. 19. Escucha, oh Señor, perdona, oh Señor, atiende y actúa, oh Señor. Por amor de ti mismo, no pongas dilación, oh mi Dios, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Daniel, como líder del pueblo de Dios y en nombre de su pueblo, suplica a Dios que lo perdone y le pide que lo restaure como comunidad, su reino. En medio de esta oración se le aparece el ángel Gabriel. Veamos versículos 20 y 21. Daniel dice, aún estaba yo hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, presentado mi ruego delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el hombre al cual yo había visto en visión al principio, voló rápidamente y me tocó como a la hora del sacrificio del atardecer. Mientras Daniel se arrepentía y pedía a Dios que cumpliera la profecía de Jeremías de 70 años de restauración, el mensajero angélico Gabriel apareció para corregir las expectativas de Daniel. Leamos lo que dice el versículo 22. Vino y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para declarártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y comprende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, Mashiach, el Cristo, príncipe. Esta palabra hebrea príncipe es un término que se utilizó para Saúl y David y otros reyes. Habrá un periodo de 7 semanas y 62 semanas. Se construirá de nuevo con una plaza y un foso, pero en tiempos angustiosos. Ahora, sin entrar en muchos detalles que podrían desviarnos aquí, me gustaría referirme a un estudio bíblico que el señor Hume dio en mayo del 2002. Está en línea, pueden verlo. Ahí habla de estas cosas en mucho detalle. Pero lo que quiero señalar es que Gabriel fue enviado para aclarar la intención de Dios de que esta restauración del pueblo de Dios, su reino, no sería exactamente como él imaginó. Esta profecía de las 70 semanas coincidió con la venida de Jesús como Cristo, que es el Rey, que comienza un proceso para restaurar el reino de Dios bajo un nuevo pacto del que habló Jeremías. Así que Pedro, indudablemente consciente y familiarizado con lo que estaba escrito en Daniel, y con el hecho de que el tiempo que se indica allí en Daniel iba a suceder durante su propia vida de Pedro, él identificó a Jesús, por supuesto, con la ayuda del Padre como este Cristo, el Rey davídico. Iba a comenzar a establecer el reino de Dios, la comunidad. Cuando digo restablecer, obviamente me refiero solo al comienzo, no a una completa restauración. Jesús comenzó a restaurar el reino de Dios, pero no lo hizo completamente en su primera venida. Es este concepto de ya, pero todavía no, o como el señor Hume señaló recientemente, es que ahora estamos en cierto sentido en el reino de Dios, pero en realidad a la espera de la plena instauración de ese reino, por supuesto, cuando Cristo regrese. Así que vamos a Mateo 16. Mateo 16. Después de que Pedro identifica correctamente a Jesús como este rey, este príncipe, este Cristo, este Mashiach, Jesús conecta su papel como Cristo a una cosa en particular que él señala que cumplirá. Mateo 16, 18.
Él dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Consideremos ahora esta palabra iglesia por un momento. Lo primero que podemos notar es que no creo que esta palabra en español, en ninguna traducción, iglesia, aparezca en ninguna traducción que yo conozca, en ninguna parte que no sea el Nuevo Testamento. Esta palabra, iglesia en español. Este solo hecho puede llevarnos a creer que el concepto de iglesia es algo totalmente nuevo, que Jesús está estableciendo algo que no existía en el Antiguo Testamento. Sin embargo, esta palabra griega, traducida aquí como iglesia, con la que estamos familiarizados, eclesía, se encuentra de hecho en la versión griega del Antiguo Testamento. La palabra aparece 114 veces en el Nuevo Testamento y 97 veces en el Antiguo Testamento. No es un término nuevo. Cuando ellos escucharon la palabra eclesía, no era algo nuevo para ellos. Justo cuando Jesús dijo, edificaré mi eclesía, los discípulos no estaban diciendo que es una eclesía. Ellos sabían lo que era. Eclesía, por supuesto, es una palabra compuesta. Comienza con la preposición ak. En griego esta preposición significa fuera de o de algo. Y la palabra eclesía, que proviene de la palabra kaleo, que significa llamar o convocar. Alguien, hemos usado a menudo este término, llamado fuera, para referirnos al hecho de que somos llamados fuera de este mundo. Pero esta palabra probablemente nunca habría tenido una definición tan específica para nadie más que nosotros, porque estamos acostumbrados a usar ese concepto, esa definición. Una definición más contemporánea del siglo I, el significado de esta palabra sería probablemente similar a una asamblea. Y en el mundo griego y romano usualmente se refería a un cuerpo legislativo. Una eclesía sería un cuerpo legislativo. Sin embargo, como suele ser el caso, las palabras griegas que se utilizan en el Nuevo Testamento están más vinculadas a su palabra hebrea que traducen del Antiguo Testamento que al significado griego directo. En este caso, eclesía, casi siempre traduce la palabra hebrea Kahal. Eclesía y Kahal en el Antiguo Testamento se refieren casi siempre a Israel, especialmente reunido como comunidad de Dios, del pueblo de la alianza de Dios, reino de Dios. Un buen ejemplo viene de las palabras de David. Vayamos a 1 Corintios capítulo 28, veamos el versículo 8. Estas son las palabras de David a Salomón cuando David comisiona a su hijo Salomón para que después de su muerte construya el templo de Dios. 1 Corintios 28:8 dice, ahora pues, ante los ojos de todo Israel, la congregación del Señor, la eclesía de Yahweh, o Kiriu, a veces la palabra hebrea Yahweh se traduce como Kiriu, o podría traducirse aquí, iglesia de Dios. Y a oídos de nuestro Dios, guarden y escudriñen todos los mandamientos del Señor su Dios para que posean la buena tierra y para que la dejen por heredad a sus hijos después de ustedes para siempre. Aquí se hace referencia a todo Israel reunido como pueblo de Dios, su reino, su comunidad, como la asamblea de Yahweh, la eclesía de Yahweh, la iglesia de Yahweh, o incluso la iglesia de Dios. En Hechos capítulo 7, versículos 37 y 38, cuando Esteban se defendía de falsas acusaciones, se refirió a Moisés y a los israelitas. Vamos allá, veamos los Hechos, capítulo 7, versículos 37 y 38. 7:37 dice, él dice, este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es aquel que estuvo en la congregación, la eclesía en el desierto, la asamblea de la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para nosotros, para darnos. Así que cuando Jesús dijo a los discípulos que este rey davídico profetizado construiría su asamblea, su eclesía, una asamblea, los discípulos seguramente habrían entendido que el término significaba lo que significaba en sus escrituras en el Antiguo Testamento, las escrituras hebreos,
hebrea, una asamblea del pueblo de Dios organizada como reino de Dios, un restablecimiento del reino de Dios en la tierra. Y de hecho eso es exactamente lo que Daniel suplicaba a Dios que hiciera para restaurar el reino de Dios en la tierra, después de que Israel, su reino, había sido exiliado durante 70 años. Es más, sabemos que Jesús es Yahweh en carne y hueso. Eso es algo que los discípulos en esta etapa no comprendían. Jesús estaba construyendo su asamblea y eso sería igual a la frase usada en Primera de Crónicas 28:8, la asamblea de Yahweh, la eclesía de Yahweh, el reino de Dios, iglesia de Dios. Así que pongamos juntas algunas de estas piezas, juntemos estas conexiones. Israel, el reino de sacerdotes de Dios, había perdido su camino y estaba en el exilio. Dios prometió a través de Jeremías, tanto en una especie de restauración del reino de Dios después de 70 años y bajo un nuevo pacto, que proporcionaría el perdón y la ayuda, la morada de la presencia de Dios. Y cuando esos 70 años casi habían expirado, Daniel oró a Dios, rogándole que actuara conforme a estas promesas para hacerlas realidad, y se arrepintió por los pecados de él mismo y de su pueblo. Pero Dios envió a Gabriel para corregir eso, para que entendiera que el tipo de restauración del reino de Dios que Daniel buscaba no comenzaría sino hasta dentro de 70 semanas de años. En ese tiempo Dios enviaría un príncipe, un Cristo, un rey davídico que pondría fin a la rebelión, llevaría a término el pecado, expiaría el pecado, traería la justicia perpetua, etc. Claramente referencias a la obra de Jesús que comenzaría a hacer durante el tiempo suyo en la carne. Pedro ciertamente durante este tiempo de Jesús en la carne estaba consciente del libro de Daniel en su contenido y tiempo e identificó a Jesús como ese Cristo, el ungido. Dios le dijo a Daniel que enviaría. Jesús, Yahweh en la carne, confirmó que comenzaría a construir o tal vez reconstruir una asamblea que estaría bajo un nuevo pacto. El envío de este Cristo por parte de Dios se produjo en el contexto de la súplica de Daniel para que Dios reconstruyera su reino como algo aparte. Sabemos que la mayoría de los judíos de la época de Jesús rechazaron finalmente a Jesús. Pablo y otros muestran que la razón fue porque muchos en Israel fueron endurecidos temporalmente, pero en algún momento en el futuro serán injertados de nuevo en ese olivo. Sin embargo, Jesús, sus discípulos y sus primeros seguidores, por supuesto, eran todos miembros de esa comunidad. Eran miembros del pacto israelita. Con mucho gusto estas personas lo aceptaron a él y a su oferta de comenzar este proceso de restauración en este reino bajo un nuevo pacto. Hagamos algunas observaciones entonces sobre la naturaleza de la iglesia o la asamblea que Cristo dijo que construiría. En primer lugar, es una asamblea comparable a Israel cuando existía como un reino unido bajo Dios. De nuevo, la misma terminología que se aplicó a Israel, eclesía de Yahweh, es a lo que nos referimos como la iglesia de Dios. Es la misma frase, aunque este reino aún no está plenamente establecido. Es este reino de Dios, llámese embrión o reino a la espera del establecimiento completo. Un reino es mucho más que un grupo de personas que comparten creencias comunes. Reducirlo a eso, creo, es eliminar algunas de las características básicas de un reino o de un gobierno. Y esto es lo que puede ocurrir si no tenemos cuidado al utilizar un término. El término es espiritual, como Israel, espiritual, reino espiritual, o el término general, mucho más genérico, organismo espiritual. Hay buenas razones para usar esos términos. No estoy diciendo que estén equivocados. Estoy diciendo que debemos ser cuidadosos con lo que queremos decir con ellos, porque espiritual se utiliza a veces para referirnos a una metáfora, solo a una metáfora. Y con las metáforas somos libres de despojarnos de cualquier característica que no deseemos, que no tenga que ser exactamente como un reino. Si es una metáfora, puede ser algo así como un reino. ¿Somos un verdadero reino? ¿Es lo que Dios está construyendo? ¿Una comunidad de personas conectadas entre sí a través de una ciudadanía? ¿O solo estamos conectados metafóricamente? Estamos gobernados por Cristo como Rey, pero también por una estructura que Él coloca dentro de esta primera etapa del reino para proporcionar orden y límites. ¿O solo somos metafóricamente eso? Espiritual.
La Biblia muestra que somos un reino real y no un reino metafórico. Todavía no poseemos la tierra, por supuesto, y no residimos actualmente en límites territoriales, pero lo haremos al regreso de Cristo. La tierra prometida con Jerusalén como sede será el comienzo de ese reino establecido. Pero ese reino luego se extenderá eventualmente para acabar todo el globo, ¿verdad? El planeta entero. Es un reino real, no es un reino imaginario, no es un reino metafórico, es un reino real. Si nos volvemos, digamos, demasiado platónicos en nuestro pensamiento, podríamos pensar que la tierra es realmente innecesaria para los seres espirituales. ¿Por qué los seres espirituales necesitan tierra? Platón enseñaba que el espíritu y lo físico eran extremos opuestos. Uno no tenía necesidad de lo físico. Uno debía, de hecho, escapar de lo físico para ser liberado y unirse a un reino de existencia espiritual. Creer eso es fácil porque la cultura que nos rodea se aferra a ese pensamiento platónico. Y es fácil combinar este pensamiento platónico con lo que concebimos como nuestro futuro como seres espirituales. Podríamos entenderlo así. Sí, heredaremos la tierra, pero tal vez nos imaginamos simplemente desapareciendo y apareciendo aquí y allá, y como que existimos en otro lugar, pero podemos aparecer aquí en el planeta de vez en cuando, aunque regularmente existamos fuera de este reino. ¿Verdad? No creo que la Biblia retrate las cosas de esa manera. Debemos heredar la tierra. Es algo muy real la tierra. Es el deseo de Dios mismo habitar aquí en la tierra. No es algo innecesario, ¿verdad? No es algo innecesario. Cuando seamos levantados con cuerpos espirituales, aún moraremos en la tierra. Es nuestro hogar. Y el reino no es un reino metafórico, es un reino real, con territorio real. Y tendremos habilidades que antes no teníamos. Ciertamente no niego eso. Pero la idea de que en general vamos a ser como somos hoy en el sentido de caminar sobre la tierra va a ser lo que la Biblia muestra. Ustedes saben que estamos heredándola. Estamos heredando la tierra. No vamos a existir solo en algún reino espiritual y venir a visitar la tierra de vacaciones, ya saben, para ver algunos paisajes agradables o algo así. Y por eso no debemos permitir que esas ideas de lo que Platón concibió de esta separación de lo físico y lo espiritual afecten la forma en que entendemos nuestro pensamiento. El gobierno de Dios, con su estructura y funcionarios, también jugará un papel central, tal como sucede en los reinos reales, en los reinos humanos. Y así, un reino es un lugar donde la gente está unida a través de una ciudadanía. Un rey, leyes establecidas por ese rey, y unidos por una estructura de liderazgo común. Y lo que es más, este reino de Dios se está construyendo no simplemente para salvar a los que se convierten en parte de él, sino para llegar a estar unidos con Dios, con Cristo y con los demás, para que juntos en el futuro podamos enseñar a hacer lo bueno a las naciones. Eso es por lo que Cristo oró. No voy a hacer referencia a lo que el señor Larkin dijo en el sermoncillo. Cristo oró para que todos seamos uno. Así que pensar en la iglesia, la eclesía de Dios, es más como el comienzo de un verdadero reino. Entonces, la definición del diccionario de una organización de creyentes religiosos, creo que sí, es un paso útil para ayudarnos a definir la iglesia según la Biblia. Bueno, tal vez la mejor definición entonces de la iglesia es un reino real que está siendo construido por Cristo. El Nuevo Testamento también utiliza analogías de las que podemos extraer mayor claridad. Existen pues varias analogías. Lo que digo es que el reino real no es una analogía, es algo real, pero la Biblia sí usa analogías que pueden añadir claridad. Consideremos algunas de estas que añaden más definición a nuestro concepto de la iglesia. La primera que me gustaría considerar es la iglesia como la familia de Dios, como la casa de Dios. Los hogares antiguos funcionaban de manera diferente a nuestros hogares modernos, y creo que es importante notar eso. La analogía usada en la Biblia pertenece a los hogares antiguos, las casas antiguas, no casas modernas, como se lee en el diccionario bíblico de Ehrman sobre el término hogar. Dice hogar, la familia extendida o casa paterna, la unidad social básica del antiguo Israel.
una unidad residencial patriarcal. Estaba encabezada por el varón más anciano del linaje y podía comprender hasta 5 generaciones de la familia. Además del cabeza de familia y su cónyuge, se incluían los hijos solteros, los hijos varones y las viudas con sus hijos. Incluía los hijos solteros, los hijos y sus esposas e hijos. Además abarcaba personas dependientes, hijos adoptivos, sirvientes, personal de servicio y extranjeros. El hogar era autosuficiente con respecto a la subsistencia, la educación y el control social. La autonomía se veía subrayada por la solidaridad del grupo, evidente en la responsabilidad de toda la unidad por la transgresión de un miembro, y en particular en las observancias religiosas. Esta identidad corporativa puede subyacer a la aplicación de la denominación casa u hogar a unidades más amplias como linajes o dinastías, tribus o incluso el Estado. Las características de una analogía del hogar que me gustaría destacar son las siguientes. Se trata de una comunidad, están conectados entre sí de diversas maneras. Residen en el mismo hogar, están interconectados entre sí, son responsables unos de otros e incluso responsables de las transacciones o acciones, o no transacciones, transgresiones, acciones de un miembro. Practican la misma observancia religiosa. Existe una estructura reconocida que los mantiene funcionando juntos como una unidad. La Biblia utiliza este lenguaje de hogar familiar para ayudarnos a comprender de qué formamos parte. Estamos familiarizados con los términos padre, hermano mayor y hermanos. Vamos a Efesios, capítulo 1. Veamos los versículos 4 y 5. Aquí se utiliza esta analogía. Efesios 1:4. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su bondad. Dios nos ha adoptado, Él nos ha traído a la familia. El texto aquí dice hijos, pero el masculino en griego es el término utilizado, el género que se usa cuando ambos sexos son incluidos como un todo. Así que las mujeres están definitivamente incluidas aquí. Vamos al Efesios 2:19, dice: por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, de la casa de Dios, no una casa moderna. No pensemos en un hogar moderno, pensemos en esta definición de la que acabamos de hablar aquí. Somos incorporados al hogar de Dios, una comunidad no simplemente con creencias y moral comunes, sino también en el sentido de los hogares antiguos y de cómo debían estar conectados unos con otros. Examinemos 1 Timoteo 3, versículos 14 y 15. 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice: te escribo esto esperando ir a verte pronto, para que si me tardo sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, la eclesía del Dios viviente. El apoyo, que es la palabra para un pilar, el baluarte, la palabra para una verdad fundamental. Así que explícitamente dicho aquí, la iglesia de Dios debe ser vista como la casa de Dios, del tipo antiguo, no del tipo moderno, sino antiguo. Hay muchas otras referencias a que somos hijos de Dios. El juicio comienza en la casa de Dios. Cristo es el Hijo fiel sobre la casa de Dios, de la que hemos sido hechos partícipes, y así sucesivamente. También esta analogía, la de la asamblea de Dios. Su reino contiene las ideas de una comunidad interconectada que vive bajo una estructura común, y no solo personas que tienen creencias y prácticas comunes. En este caso, donde también vemos la idea no solo de estar interconectados, sino también de ser altamente responsables y rendir cuentas unos por otros, eso es algo que es imposible con personas desconectadas. Consideremos una segunda analogía que se utiliza, la veremos muy brevemente. Es la iglesia como un rebaño. Permítanme leer de este diccionario evangélico de teología bíblica.
con respecto al término rebaño. Dice esto: la designación rebaño se usa varias veces simplemente como un término para referirse a la gente que inherentemente comunica su impotencia, su ingenuidad, su simplicidad, su dependencia. Más concretamente habla de Israel como súbdito de reyes terrenales o ancianos de la iglesia que son responsables por su liderazgo. A falta de ese liderazgo, tal vez en rebelión contra él, Israel es visto como un pueblo sin pastor, indefenso, que vaga o se extravía. Israel deja claro que ese comportamiento es pecaminoso, un alejamiento voluntario del pastor. Aunque el rebaño se dispersa a veces en el juicio, nunca pierde la esperanza de volver a reunirse. La razón de esta esperanza es que Israel estaba con el cuidado de Yahweh, el buen pastor que ha hecho de su pueblo objeto de su gracia salvadora y heredero de las promesas de la alianza. Esta metáfora parece utilizarse en el Nuevo Testamento más para informarnos sobre lo que es la iglesia, más para informarnos sobre el liderazgo de la iglesia que particularmente sobre la iglesia misma. Hay algunos lugares en los que se nos dan algunas indicaciones, pero la metáfora se utiliza principalmente para poner de relieve la necesidad de que el pueblo de Dios tenga un liderazgo amoroso, cualificado y convertido. Porque las consecuencias de no tener tal liderazgo es la división. Vayamos al capítulo 20 de Hechos y leamos los versículos 28 al 31. Hechos 20, 28 al 31. Aquí hay un ejemplo de eso. Dice: tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño, está hablando a los ancianos de Éfeso, así es. Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño, y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velen, acordándose que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo no está diciendo que todos somos, ya saben, completamente insensatos y sin discernimiento o ignorantes, sino que nos está advirtiendo que los seres humanos, cuando nos agrupamos en un sentido general, podemos volvernos vulnerables, fácilmente descarriarnos en direcciones equivocadas. ¿De qué peligro habla Pablo en última instancia? Es el peligro de la división que se produce debido a una desviación de las normas aceptadas. La palabra detrás de perversiones de la verdad se refiere a una desviación de las normas aceptadas. Este concepto de rebaño no nos habla tanto de la naturaleza de la iglesia como nos habla del liderazgo. Veamos otra analogía. La iglesia como la esposa de Cristo. Que la iglesia sea la esposa de Cristo se remonta al concepto del reino de Dios. Israel era el reino de Dios, su eclesía y su esposa, bajo el pacto del Sinaí. La iglesia es también el reino de Dios, es eclesía y esposa bajo el nuevo pacto. No es que una sustituya a la otra, sino que ambas se incorporarán finalmente bajo este único pacto, este único reino que acabará derribando el muro que antes las separaba. Pero la analogía de la novia, por supuesto, comprende a todos los miembros corporativamente como una mujer. Todos los miembros corporativamente como una mujer. Esta es una de las muchas analogías que borran las distinciones individuales de los miembros para entender a los muchos como un todo único interconectado. Estas analogías no dan cabida para que la iglesia, en este caso la novia, se divida en facciones desconectadas. Si fuera apropiado que la iglesia fuera entendida como una especie de creyentes desconectados que de alguna manera son uno espiritualmente, parecería que las analogías que representan a la iglesia indivisible nunca serían utilizadas. Pablo dio instrucciones con respecto al matrimonio después de haber dado esas instrucciones en Efesios 5. Vayamos allá, en los versículos 31 y 32, él dice esto. Él dice: por eso dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán los dos una carne.
Grande es este misterio, pero yo lo digo con respecto a Cristo y a la Iglesia. Esta idea de los dos convirtiéndose en uno, el hombre uniéndose a la mujer en una pareja integrada, inseparable, se dice que también se refiere a Cristo en la Iglesia. Es brillante, Cristo unido a muchos individuos que a su vez son representados como una sola mujer. En Apocalipsis, vamos allá, vemos esta misma analogía de la novia como había sido bajo Israel en el pacto del Sinaí. Veamos Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. 19:7. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino son los actos justos de los santos. Así, la Iglesia es representada corporativamente como una sola entidad, muchas personas individuales concebidas como una sola mujer. Yo diría que basándome en toda la evidencia bíblica, no hubo solo una mujer, debido a un conjunto de creencias y prácticas comunes, sino por ser una sola comunidad integrada a la cual se nos encomienda mantener unida a nosotros como miembros individuales. Se nos encomienda mantener unida a esa novia. Consideremos otra analogía, la Iglesia como templo de Dios. El templo de Jerusalén era considerado como el hogar de Dios, su casa, su residencia entre su pueblo elegido, el lugar donde gobernaba su reino. Cada familia tenía su propia residencia, su propia tienda, su propio edificio. El rey tenía su propio palacio, Dios también tenía su propia casa, el templo. Y los israelitas lo visitaban para adorar a Dios y ofrecerle regalos, hacerle presentes. Ese era el lugar donde iban a encontrarse con Dios. Durante los últimos días de Jesús, Él le dijo a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, que Él se iba a ir, pero no los dejaría huérfanos, sino que vendría a ellos bajo la forma del Espíritu de Dios para morar en ellos. Miremos Juan, capítulo 14, versículos 15 al 18. Juan 14, 15 al 18. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Ahora, según fuentes judías y la propia Biblia, el templo de Jerusalén durante los días de Jesús carecía de evidencias de la presencia de Dios. Pero Jesús prometió que la presencia de Dios estaría en su pueblo. Como advertencia a los líderes de la iglesia, Pablo afirma claramente que nosotros colectivamente somos ahora la morada de Dios a través de una presencia del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios 3, 16. Pablo dice, ¿no saben que son en plural templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Plural. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Plural. Más adelante en ese mismo libro usa esta analogía para enseñar contra la inmoralidad sexual. Él dice que somos el templo de Dios y si usamos ese templo para la inmoralidad sexual, exponemos la morada de Dios a la impureza. Así que somos el templo de Dios individualmente en ese sentido, con el Espíritu de Dios morando en nosotros, pero también somos el templo de Dios colectivamente. De nuevo, volviendo a la otra analogía que muestra la iglesia de Dios corporativamente. Efesios 2, 19 hasta el 22. Efesios 2, 19 al 22. Pablo dice, por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. De la familia de Dios, ya hemos hablado de esa analogía. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor, en el cual también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo comienza hablando de la iglesia como el reino de Dios.
el ciudadano, la ciudadanía y la casa de Dios, un lugar donde la gente viene, vive en comunidad y luego recurre a la analogía del templo. Notemos que aquí el énfasis está en ser construidos y unidos con el propósito de llegar a ser el templo de Dios y la morada de Dios. Espero que podamos ver a través de estas descripciones que se suceden una tras otra, que la iglesia no es un grupo inconexo de personas que comparten creencias comunes. Es un cuerpo corporativo de miembros integrados y unidos por el llamamiento de Dios y el propósito de Dios. Es una comunidad integrada. El propósito de Dios al llamarnos ahora no es exclusivamente enseñarnos a vivir de la manera correcta. Permítanme repetirlo y reflexionar sobre ello. El propósito de Dios al llamarnos ahora a ustedes y a mí no es solo para tener un grupo de personas que se rijan por sus caminos. Si ese fuera el único propósito, no habría más necesidad que de compañerismo para permanecer comprometidos como una comunidad de la iglesia. Si Dios solo quiere personas dispersas que vivan en sus caminos, no necesita un cuerpo conectado, ¿verdad? El propósito de Dios para llamarnos ahora y no más tarde en su plan, así como es su plan, la razón por la que somos primeros frutos es para construir su eclesía, su asamblea. Noten el énfasis en reunir una comunidad para que Él forme un sacerdocio que pueda trabajar con Él cuando Él regrese, para comenzar a trabajar con las naciones que Él ha excluido de sí mismo. No solamente personas que lo sigan. Ese no es el punto. Él va a hacer que todo el mundo lo siga al final, ¿verdad? Pero ahora no se trata solo de encontrar gente que lo siga, se trata de encontrar personas que lo sigan y formen un cuerpo interconectado. Por supuesto que es necesario aprender a vivir a la manera de Dios, es decir, de manera integral, pero no es la única razón para que Dios nos haya abierto la mente a esta verdad. Si pensamos que lo es, si eso es como pensamos, creo que somos vulnerables a extraviarnos. Uno podría pensar que solo se trata de vivir a la manera de Cristo y su vida en uno mismo, y aunque eso podría ser parcialmente cierto, eso es negar la razón fundamental por la que Dios nos llamó y nos dio a conocer lo que sí entendemos, esto es, construir una comunidad interconectada. Cristo no dijo voy a llamar a la gente a mi forma de vida. Dijo construiré mi eclesía, mi asamblea, mi reino de sacerdotes. Además, creo que la siguiente analogía deja aún más claro que esa asamblea no puede dividirse en separaciones o grupos disociados, unidos solo por un conjunto común de creencias, pues eso va en contra de todo lo que hemos explorado hasta ahora en la iglesia, en la Biblia. Veamos ahora a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Creo que esta analogía es probablemente la analogía más dominante en la Biblia con respecto a la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia, aunque compuesta de muchos individuos, debe ser vista como un solo cuerpo humano. Cristo mismo es parte de ese cuerpo porque le pertenece y porque Él es la cabeza. Todos los demás son representados como miembros de ese cuerpo con diversas partes y funciones. Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo en Colosenses. Vamos a Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Hablando de Cristo dice, y además Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. En Colosas, el gnosticismo no había surgido todavía, pero un planteamiento como el gnosticismo estaba en marcha en Colosas. Algo parecido a eso. El gnosticismo se basa en una idea platónica de que el reino físico es corrupto y malo, mientras que el reino espiritual es puro, por lo que uno debe tratar el cuerpo físico con sus necesidades físicas con desprecio. Y un día, a través de la muerte, uno escapará de lo físico y se reunirá con el reino espiritual. A menudo se entendía que había seres espirituales que podían venir y ayudar en ese proceso, ayudar a comprender el conocimiento secreto de cómo llegar al reino espiritual. Leamos Colosenses 2:18 y 19. Dicen, nadie los prive de su premio fingiendo humildad. Es la idea de castigarse a uno mismo, ya saben, negarse a uno mismo. Tengo hambre, pero no voy a comer, porque eso es negar el cuerpo, ese tipo de cosas.
humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que no han visto. Gente que juzgaba a los demás, así que la gente que seguía esta idea, este tipo de filosofía, decían, miembros de la iglesia, ustedes no le están haciendo muy bien. Esta persona continúa, habla largo y tendido sobre lo que supuestamente ha visto, alguna verdad espiritual que es conocimiento secreto que ha ganado, vanamente hinchado por su mente carnal y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Lo que quiero enfatizar aquí es la descripción de Pablo de la iglesia usando el lenguaje del cuerpo. Está unido con coyunturas y ligamentos. Esta descripción no encaja con la idea de que la iglesia es simplemente un conjunto de creencias, ¿cierto? Más bien es una comunidad integrada que puede decirse que está conectada por coyunturas y ligamentos. ¿Alguna vez vieron esos dibujos o fotografías de clases de biología de un cuerpo humano con tendones y ligamentos? Y todo está conectado intrincadamente en el lugar correcto. Esto muestra un cuerpo conectado. Es decir, a menos que le agreguemos el término espiritual, que a veces nos permite borrar esas distinciones, borrar ese tipo de integración. Pablo usa el lenguaje del cuerpo en Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4, para enfatizar la necesidad de que todos se vean integrados, no solo a Cristo, sino también los unos a los otros. Observando el contexto en cada uno de estos pasajes, Pablo utiliza el lenguaje corporal para promover la idea de que la iglesia solo existe como comunidad integrada y específicamente para negar la fractura y la fragmentación de los grupos. 1 Corintios 12. Vamos a volver ahí. Aquí es donde se utiliza la analogía del cuerpo. Está precedido por una discusión sobre la Pascua, en la que la gente, miembros de la iglesia, se estaban faltando el respeto entre ellos y en la comunión durante la Pascua, y luego se cierra con el capítulo 13, el llamado capítulo del amor. Capítulo 12 comienza entonces con una discusión sobre los dones espirituales y Pablo hace hincapié en que los dones de Dios se dan para beneficiar a la iglesia, para unir a la iglesia, para ayudar a la iglesia, no para elevar a la persona que tiene el don. 1 Corintios 12:12. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, esclavos como libres. Y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu, pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Pablo pide a los hermanos que miren más allá de sí mismos y vean a la iglesia como un todo, un cuerpo corporativo e integrado, una comunidad. Continúe enumerando los pies, las manos, los oídos, los ojos, junto con los miembros más pequeños y débiles del cuerpo. Al hacerlo, está subrayando cómo la iglesia necesita miembros integrados para funcionar correctamente. De nuevo, para Pablo, la iglesia solo existe como comunidad integrada. Vamos, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 24. La última parte del 24 y el 25. Dice, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. Vamos ahora al versículo 27. Dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. Entonces nos conduce al capítulo 13, ¿verdad? Destacando los diversos dones que Dios da a los individuos en la iglesia. Vemos que su propósito es construir esta comunidad, pero estos dones no son lo más importante. Lo que es más importante, dice, es esta idea de amor que él define como ser paciente, ser amable, no ser envidioso, no ser jactancioso, no ser grosero, no ser egoísta con los demás, no estar enojado, no ser resentido, buscar la justicia y la verdad y soportarse unos a otros, ser fieles unos a otros, esperar juntos, perseverar, por así decirlo,
y nunca llegar al final de la cuerda. Nunca. La verdadera expresión es que el amor nunca se acaba, pero creo que transmite la idea claramente de que nunca se llega al final de la cuerda. Es interminable. Pablo no piensa que la iglesia siempre será el lugar perfecto, con los individuos perfectos que suplirán cada necesidad física y emocional que tengamos. Él no escribiría esto si fuera ese el caso, ¿verdad? No necesitaríamos este tipo de instrucciones si todo el mundo se tratara como es debido. Pero el hecho es que Pablo tuvo que escribir esto porque había problemas que empezaban a dividirlos, haciendo que la gente se dividiera en diferentes facciones. Es lo mismo que pasa en cada época de la iglesia, en cada era de la iglesia. Pablo usa un lenguaje similar en Romanos 12 para tratar problemas similares en Roma. Versículo 3 de Romanos 12, Pablo exhorta a todos a pensar en los demás por encima de nosotros mismos. Permítanme retroceder. Pablo exhorta a todos a no tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, dirigiéndose otra vez como en Corinto a los hermanos que están tratando a otros hermanos como inferiores. Versículos 4 y 5 dice, porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos miembros los unos de los otros. Nótese especialmente que esta analogía de ser un solo cuerpo excluye la idea de diferentes comunidades desvinculadas individualmente. Ustedes y yo pertenecemos los unos a los otros. Eso es lo que se entiende por iglesia, la iglesia que dijo Cristo que construiría. De eso habla Pablo. Pablo luego pasa a exhortar a todos a ser devotos unos de otros, dando preferencia a los demás, atendiendo a las necesidades de los hermanos, siendo empáticos y compasivos, viviendo en paz, pacíficamente con todos. Dice que no nos venguemos cuando seamos agraviados, sino que dejemos que Dios nos vengue. Y toda esa instrucción nos remite a la analogía. Ya que existimos como un cuerpo, debemos desarrollar habilidades de Dios para existir unos con otros, porque no podemos permitir la fractura. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación. Efesios 4 es probablemente la indicación más clara de lo que la metáfora del cuerpo está comunicando acerca de la iglesia. Efesios 4, vayamos ahí. Ya he señalado antes que es nuestra responsabilidad no permitir que el cuerpo se fracture. Efesios 4, 1 dice, por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El tema de esta sección es la exhortación para vivir de una manera digna de aquello a lo que hemos sido llamados. Se requiere humildad, se requiere mansedumbre mutua. Hace falta paciencia, mucha paciencia, para soportarnos o tolerarnos de vez en cuando, ¿sí? ¿Por qué son importantes estas características? Versículo 3 dice, procurando con diligencia guardar la unidad. A mí no me gusta mucho la traducción procurando con diligencia, porque me suena a intentar por todos los medios, pero puede que no lo logremos. Bueno, se trata de hacer un buen esfuerzo, ¿verdad? Pero esta palabra griega que se usa aquí significa ser especialmente esmerado en el cumplimiento de una obligación. Ser meticuloso en el cumplimiento. Especialmente meticuloso, consciente en el cumplimiento de una obligación. La clave es consciente, esmerado y obligación. Es nuestra obligación. Es a lo que hemos sido llamados. El sentido no es simplemente esforzarse. Está más en línea con lo que dijo Gene Kranz en el Apolo 13. Una frase, el fracaso no es una opción. Pablo dice, el amor nunca termina. Nunca se llega al final de la cuerda, porque esto es a lo que hemos sido llamados. Lo que no se puede sentir es esta unidad, la unidad a la que Dios nos ha llamado, a lo que Él quiere decir con unidad aquí no es necesariamente perfecta armonía. Creo que es importante señalar eso. Si la armonía perfecta fuera el caso, no habría necesidad de paciencia y tolerancia. No hay necesidad de soportarse los unos a los otros, pero unidad quiere decir no permitir divisiones ni rupturas y hacerlo en el vínculo de la paz.
La palabra en la proposición en a menudo nos muestra cómo se hace algo. La palabra vínculo aquí significa aquello que une a varias entidades en una relación unificada. ¿Qué es lo que logra esto? ¿Cómo se consigue esto? Es la idea de la paz. La paz es el estado en el que no hay luchas internas. No permitimos que se llegue a ese punto. Cuando experimentamos conflicto o molestia, debemos tomar algunas decisiones. Podemos confrontar, podemos atacar, podemos a la larga retirarnos o podemos cortar con todo, ¿sí? O podemos ser pacientes, podemos ser gentiles, podemos ser tolerantes para que podamos cumplir con nuestra obligación de mantener comprometidos unos con otros. Eso es a lo que creo que Pablo está llegando, si entendemos la iglesia, la eclesía, como Pablo está describiendo a este cuerpo de Cristo. Entonces no podemos separarnos y seguir siendo parte de él. El ojo no abandona el cuerpo y sigue formando parte del cuerpo. Entonces comprendemos la importancia de permanecer juntos, incluso ante los desafíos más graves que podamos tener unos con otros. Por el contrario, si entendemos la iglesia solo como un organismo espiritual definido por el Espíritu de Dios o con un conjunto de creencias y prácticas comunes, y no por nuestra obligación de permanecer en comunidad con aquellos que han sido llamados a estar juntos, apartarse se convierte en algo que no es tan profundo ni tan importante, sino son un organismo espiritual, o sea, creencias compartidas, y uno puede ir de un grupo a otro, puede seguir por su cuenta, ¿cierto? En este caso sería solo una separación física, no una separación espiritual. No creo que podamos creer en eso y aún así permanecer en esta perspectiva. No creo que estas dos opciones puedan coexistir. Pablo está describiendo acerca de problemas reales en Éfeso entre los hermanos. Él no está argumentando que la iglesia no está dividida en cismas. Los que siguen a Pablo y los que siguen a otra persona. Él está exhortando a los efesios a seguir siendo parte del cuerpo, a pesar de las diferencias, perseverar en la práctica de la paciencia y la tolerancia. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, de acuerdo con lo que describió en 1 Corintios 13, el amor nunca termina. Nunca se llega al final de la cuerda. Volvamos a Efesios 4:4. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento, hay un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Solo hay un cuerpo. De nuevo, podríamos espiritualizar eso, pero creo que la evidencia es que debemos forzar esa espiritualización en esta lectura a través de la racionalización. Cuando añadimos espiritualidad, a menudo borramos los límites, ¿cierto? Borramos lo que no nos conviene aquí. Pablo habla de dones que han sido dados a los cargos de liderazgo de la iglesia. Nombra específicamente a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, cargos que no son distribuidos a muchos en las comunidades en Cristo. Son cargos que abarcan a todo el cuerpo de la iglesia. Y el propósito de estos cargos es el de unir, de reunir continuamente en un solo cuerpo. En un solo cuerpo, ¿verdad? Esa es la trayectoria del propósito de estos cargos. Versículos 12 al 14. Él dice que estos cargos, estos dones, fueron dados a fin de capacitar. Esta palabra capacitar aquí incidentalmente es el mismo tipo de palabra que se usa cuando los discípulos estaban pescando y necesitaban remendar sus redes antes de ir a la siguiente pesca. Uno tiene que remendar sus redes. Esta palabra capacitar es esa misma palabra. A los santos para la obra del ministerio. Esto significa servicio, no como ministros en el sentido de ser pastores, sino servicio que es para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura plena de Cristo, para que no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estos cargos existen como dones de Dios, como estructura de Dios para unirnos a todos, para mantenernos unidos, porque sin estructura y liderazgo nos fracturamos. Vamos en muchas direcciones, como en la analogía de la oveja.
Si existen muchos grupos de la iglesia, significa que esos cargos de liderazgo nos están uniendo a un organismo espiritual en un solo cuerpo. La evidencia es obvia, ¿verdad? Simplemente no sucede. Ahora, debemos aclarar, como he dicho muchas veces, esto no significa que no haya personas convertidas en otros lugares y que no asisten con nosotros. Quiero decirlo expresamente, aunque me parece que ese es un tema completamente aparte. Entonces, ¿en qué consiste la iglesia que Jesús dijo que construiría? No es simplemente un cuerpo inconexo que comparte un conjunto de creencias y prácticas. El concepto viene directamente del hecho de que Israel, el reino de Dios, fue exiliado debido a la infidelidad y la desobediencia. El reino se había construido sobre la base de la promesa de Dios a todas las naciones excluidas. Finalmente, después de ese exilio, Dios dio a conocer a través de Jeremías que tomaría medidas, que restauraría ese reino después de 70 años bajo un nuevo pacto, que transformaría a su pueblo de adentro hacia afuera a través del Espíritu de Dios. Pero justo cuando estos 70 años estaban a punto de expirar, Daniel, confesando sus pecados y los de su pueblo, oró para que Dios comenzara esa restauración. Y mientras oraba, Gabriel apareció para corregir su entendimiento. Esa restauración sería de 70 semanas de años y no de 70 años, lo cual nos lleva al primer siglo. Y en ese momento se enviaría un príncipe, un Cristo, un rey davídico, para expiar el pecado y comenzar el proceso de restauración. Una reorganización, por así decirlo, del reino de Dios bajo un nuevo pacto. Pedro identificó a Jesús como ese Cristo, el Rey. Y Jesús, como Yahweh, Dios en la carne, dijo que construiría su eclesía, su asamblea, su iglesia de Dios. Un término con el que sus discípulos seguramente estaban familiarizados y que en las Escrituras siempre se aplicaba a Israel como reino de Dios. La iglesia es el reino de Dios, es un reino real, no espiritual en el sentido de ser metafórico. No se basa únicamente en creencias y prácticas compartidas, sino también en la estructura y la integración entre sus miembros. Es una ciudadanía. Las analogías utilizadas a lo largo de la Biblia también muestran esa misma realidad una y otra vez: la casa de Dios, el rebaño de Cristo, el templo de Dios, el cuerpo de Cristo. Cada analogía se hincapié en la integración, la conexión y la comunidad. Se nos guía para que aprendamos y pongamos en práctica características que nos permitan permanecer unidos, incluso cuando nos enfrentamos a situaciones que nos harían querer separarnos. Las estructuras dentro de la iglesia sirven al propósito de unirnos para que no haya divisiones. Si llegamos a pensar que la intención primordial de Dios ahora es producir personas que se esfuerzan por vivir a la manera de Dios, entonces podríamos vernos abocados a entender la iglesia como una mera forma de categorizar a todos y cada uno de los que comparten creencias comunes con esas normas, al tiempo que se crea un mundo en el que todos conviven. El camino de Dios es el objetivo último de Dios, por supuesto. Su propósito ahora es crear una comunidad conectada e integrada, un reino de personas que practiquen ese camino. No podemos hacerlo solos, porque no formaríamos parte de eso que Él se propuso y aún así pretender permanecer en la iglesia de Dios. No podemos hacer eso. Y nosotros, considerando todo eso que hemos hablado hoy, no podemos llegar al final de nuestra cuerda y partir a otro lugar. Eso no es consistente con la enseñanza bíblica de la eclesía de Dios. Estamos llamados a vivir a la altura del gran llamamiento de Dios, a trabajar juntos y ser pacientes unos con otros, a actuar como el hierro, afilando el hierro, responsabilizándonos los unos de los otros y, en última instancia, convirtiéndonos en el pueblo a través del cual Dios puede bendecir a todas las familias de la tierra. Nuestra vocación es formar parte de esa comunidad integrada, no solo aprender a practicar sus caminos. Sí, necesitamos la iglesia.